La prioridad debe ser que todos los mexicanos estén representados, que todos los mexicanos tengan la posibilidad de ser escuchados con sus exigencias a través de los partidos políticos. Sobre el formato que se está proponiendo, de que los diputados plurinominales hagan esa campaña, su opinión, ya que usted ha llegado a sus puestos de elección por vía plurinominal. Mira, yo estoy absolutamente convencida que el problema, en estricto sentido, es la representación de los temas, de las prioridades de los ciudadanos. Ese es el problema. Si nosotros vemos aquí la productividad de un legislador o de otro, me parece que no tiene que ver con su forma de llegada, tiene que ver con cuáles son sus prioridades. Diputada, ¿Qué defienden, qué no defienden? Yo hoy me parece que el punto de insistencia, el punto de preocupación desde mi perspectiva es cómo vamos a hacer, llámale de mayoría o llámale de representación proporcional, cómo vamos a hacer los legisladores para que el crimen organizado no defina las próximas elecciones. Desde mi perspectiva, esa tiene que ser la prioridad. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. La que anda pataleando de coraje es la multiplurinominal Kenia López Rabadán, porque dice, quiere polarizar, quiere desinformar el contenido de la reforma electoral que todavía no ha leído. Sin embargo, dice que va a romper la democracia y que va a entrar dinero del narco. Así es, saca sus garras, anda pero bien molesta, porque lo que realmente le preocupa a Kenia López Rabadán y a estos parásitos plurinominales es que quieren conservar el esquema que le ha permitido acumular muchos años como plurinominal. Veamos cuando le preguntan de que tiene que salir a territorio, a golpear casa por casa, a pedir el voto para que sea plurinominal, dice que va a entrar el narco. Vean cómo desinforma, vean cómo agarra a monte cuando le hace una pregunta, porque casi se puso histérica. Vamos a verlo, amigos y amigas, y lo comentamos. Mención a propósito de el tema que sin lugar a dudas hoy es el tema más noticioso probablemente en el país, y es que ya se ha presentado, cuando menos en términos temáticos o de ejes, esta propuesta de la Presidencia de la República a propósito de la reforma electoral. Y yo quiero reiterar aquí como presidenta de la Cámara de Diputados, hay una garantía clara, absoluta de mi parte como presidenta de la Cámara de Diputados, que si esa iniciativa, una vez que esté articulada, una vez que tenga ya números precisos en términos de las leyes y o de la Constitución, si esa iniciativa llega aquí como Cámara de origen, por supuesto doy garantías públicas y claras de que sea un debate transparente, un debate público, un debate legal, en donde las mexicanas y los mexicanos puedan conocer la posición de cada legislador. Estamos hablando de la democracia de nuestro país, estamos hablando de la representación de 134 millones de mexicanos en términos reales, porque sin lugar a dudas, ya sea por la vía de la mayoría relativa o la representación proporcional, todas y todos los mexicanos, sean menores o mayores de edad, pues estarán representados aquí, sus necesidades, sus prioridades, y evidentemente para nosotros en términos de el poder legislativo, para nosotros en la Cámara de Diputados es una prioridad decir si hay una iniciativa, y estamos esperándola. En estricto sentido se ha dicho que se va a recibir el lunes, una vez que llegue esa iniciativa, y si esa iniciativa se discute aquí en la Cámara de Diputados como Cámara de origen, por supuesto será transparente, será pública y será apegada a la legalidad. Es un compromiso personal y además estoy absolutamente segura que México lo necesita. ¿Qué le parece? Bueno, si me permiten, esta reforma, esta propuesta será deliberada, será discutida por todos los grupos parlamentarios. Lo que a mí toca es llevar esa conducción de manera legal y por supuesto de manera ética. A título personal, y ya esto lo contesto de manera personal, me parece que hay un tema indiscutible en este momento en el país, y es este crimen organizado, esta inseguridad, estos cárteles que lamentablemente lo acabamos de ver, lamentablemente generan miedo,
generan, lastiman a los mexicanos. Hay claramente una exigencia nacional de que la delincuencia se detenga. Yo creo que debe ser una prioridad en términos electorales generar las condiciones para que el crimen organizado no meta las manos en las elecciones, para que el crimen organizado no pague campañas, para que el crimen organizado no se sienta dueño de los diputados o los alcaldes o los gobernadores. Me parece que el punto más importante en este momento, el punto más, digamos, más exigido por la ciudadanía, la prioridad de las y los mexicanos es que la delincuencia se detenga, es que la delincuencia no tenga poder. Y en términos electorales, pues hay una lamentable oportunidad para que esos cárteles paguen campañas. Y eso se debería de detener. ¿Su opinión sobre el nuevo formato que presenta la presidenta, los candidatos preliminares, por favor? Sí, lo decía, es claro que es un debate que se va a dar aquí en la Cámara y o en el Senado también. Y por supuesto, a ver, es una discusión histórica. Yo creo que necesariamente lo que hay que privilegiar es que todos los mexicanos estén representados, todos. Es que aquellos mexicanos que votaron por un candidato, pero no tuvieron la posibilidad de ganar esa elección, que además estamos hablando de millones de mexicanos que se ubican en ese supuesto, pues esos mexicanos también tengan representación, porque esos mexicanos tienen voz, esos mexicanos pagan impuestos, esos mexicanos deben tener representantes. La prioridad para una reforma electoral es que la representación sea clara y además sea congruente, que los votos que se tengan en las urnas se vean representados aquí en la Cámara de Diputados. Evidentemente hay posiciones distintas a propósito de esa representación, pero para mí la democracia se materializa cuando todos los mexicanos están representados en los espacios deliberativos. Claramente hay una discusión de cómo llegar a estos espacios deliberativos. ¿Sería viable una fórmula como la que propone la presidenta para la integración de este Congreso? Pues mira, tanto de diputados como senadores, ¿eh? Eso es un debate que se dará aquí en las cámaras. Ese es un debate que se dará aquí en las comisiones. Saber cómo se van a integrar tanto la Cámara de Diputados como el Senado es una discusión entre los partidos políticos y evidentemente la prioridad debe ser que todos los mexicanos estén representados, que todos los mexicanos tengan la posibilidad de ser escuchados con sus exigencias a través de los partidos políticos. Entonces, un esquema como el que se propone. Pues la deliberación se tendrá que dar en las comisiones, pero la prioridad, la necesidad histórica, si es que hay una reforma electoral, es que no se lastime a las minorías, es que claramente haya una representación real entre la votación y quienes en estas cámaras, ya sea de senadores o de diputados, participan. Reitero, la prioridad desde mi perspectiva debe ser cómo vamos a detener al crimen organizado, cómo vamos a detener a los cárteles para que no paguen campañas, para que no metan sus manos en las elecciones y para que no se sientan los dueños de los servidores públicos. ¿Pero a la presidenta le faltó una mayor sanción en este tema de que se utilicen recursos del crimen? Perdóname, nada más para tener Insisto, ¿esta reforma daña la representación de las minorías? No tenemos en estricto sentido el articulado, hay que decirlo claramente. No tenemos un artículo específico en donde podamos analizar claramente cuál es la propuesta. Yo creo, sin lugar a dudas, que si va a haber una reforma, esa reforma debe garantizar la representación de todos los mexicanos, incluyendo a las mayorías y a las minorías en este país. Diputada, en este sentido. Buenos días. Primero, precisamente sobre el formato que se está proponiendo, de que los diputados plurinominales hagan esa campaña. Su opinión, ya que usted ha llegado a sus puestos de elección por vía plurinominal. Mira, yo estoy absolutamente convencida que el problema, en estricto sentido, es la representación de los temas, de las prioridades de los ciudadanos. Ese es el problema. Si nosotros vemos aquí la productividad de un legislador o de otro, me parece que no tiene que ver con su forma de llegada, tiene que ver con cuáles son sus prioridades. Diputada, ¿Qué defienden, qué no defienden? Yo hoy me parece que el punto de insistencia, el punto de preocupación desde mi perspectiva es cómo vamos a hacer, llámale de mayoría o llámale de representación proporcional, cómo vamos a hacer los legisladores para que el crimen organizado
no defina las próximas elecciones. Desde mi perspectiva, esa tiene que ser la prioridad. Más fuerte a la presidenta en la propuesta que hizo hoy, porque ella sí trae un poco el tema, si bien no nos escuchó personalmente, sí trae un poco el tema, pero le falta una sanción más fuerte en cuanto al tema de recursos utilizados del crimen organizado. Bueno, respetuosamente, porque regresamos, no hay un documento, no hay un articulado, pero me parece, por supuesto, haciendo la salvedad, el Ejecutivo, la Presidenta de la República, tiene derecho a presentar las iniciativas. Digamos. Partiendo de esa premisa, yo diría, es necesario poner énfasis en lo que de verdad le importa a los mexicanos. Hoy lo que le importa a los mexicanos es la seguridad. Hoy lo que le importa a los mexicanos es que no le cobren piso. Hoy lo que le importa a los mexicanos es que no los extorsionen. Hoy lo que le importa a los mexicanos es que no haya más asesinatos y más desaparecidos. Esa es la mayor importancia para las y los mexicanos. Y para eso se requiere, si hay una reforma electoral, se requiere que el crimen organizado no defina candidatos, no pague campañas y no se sienta dueño de los servidores públicos, que en estricto sentido deberían ser servidores públicos para resolver los problemas. Y si hay una reforma electoral, debe ser para eso, lo digo con todo respeto, pensando específicamente en los mexicanos que anhelan en este momento paz y seguridad. Vamos a empezar con esta sesión. En términos calendario, se recibe el lunes y más o menos cuándo lo estoy discutiendo. Bueno, hay que recordar, Fer, primero que nada, hay que esperar a qué Cámara la mata, ¿no? La Cámara de origen, si en este caso es la Cámara de Diputados, pues habrá de deliberarlo en las comisiones y después en el Pleno, y después remitirlo a la colegisladora, que si esta es la Cámara de origen, pues el Senado será la Cámara revisora, y después, si es una reforma constitucional, pues habrá de ir a los congresos. Me parece que todavía falta mucho, digamos, mucho por recorrer, mucho camino por andar, pero yo estoy absolutamente segura, porque lo he garantizado y lo reitero, que ese debate será institucional, será plural y será claramente apegado a la legalidad, porque eso se merece México. Saber qué y cómo defiende cada legislador su posición. Muchísimas gracias. García Cabeza de Vaca se dice perseguido político. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo he dicho aquí, realmente. Bueno, amigos y amigas, dice que no es prioridad una reforma electoral, que porque la representación de los plurinominales pues no es el sentido que ellos creen que sea democrático, no quieren y no aceptan reconocer que el pueblo no va a votar por ellos. Por eso, esta multiplurinominal, Kenia López Rabadán, dice que cuando el pueblo no elige, es que gobierna el narco. Así de fácil, que gobierna el narco. La verdad que lo que no quieren estos impresentables es el sentir de los mexicanos. Así que le llamo puro cinismo a estos del Partido de Acción Nacional, porque tal parece que si el pueblo no te elige, cualquier cambio a una reforma electoral se vuelve antidemocrático. Cosas que da la vida, ¿verdad? Así son de cínicos estos panistas. Pero la mejor opinión la tiene cada uno de ustedes, amigos y amigas. Mándenme sus comentarios, yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like, compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Yo soy Francis, nos vemos pronto. Adiós.